Desde hace algunos años hemos visto un marcado incremento de la utilización del lenguaje constitucional dentro del ambiente político cubano, tanto dentro como fuera de la isla, entendiéndose por gran parte del exilio cubano que el tema constitucional es la solución al problema cubano. Tal es así que el propio oficialismo se ha visto obligado a emplear estos términos constitucionales para intentar legitimarse a sí mismo y a la Constitución de 2019. Pero ¿es esta Constitución la Constitución legítima de Cuba realmente? ¿Por qué en los últimos años hemos escuchado tanto hablar y cada vez se escucha con más fuerza sobre la Constitución de 1940? ¿Es acaso esta la Constitución legítima de Cuba? Si esto es un tema que te interesa, quédate por acá. En primer lugar, tenemos que saber qué cosa es una Constitución. Una Constitución es la ley fundamental de un país, donde se establecen los derechos, las libertades y las obligaciones de los ciudadanos, así como las instituciones y los poderes del Estado. En otras palabras, una Constitución es un contrato social que establece el pueblo con sus gobernantes, donde se determina cómo queremos ser gobernados y en qué tipo de país queremos vivir. A diferencia de otros países de nuestro continente, de otras naciones del hemisferio, que primero desarrollaron sus revoluciones, se liberaron del colonialismo y después elaboraron una constitución, los cubanos siempre pusimos la ley por delante. Primero elaboramos nuestras constituciones y después comenzamos la lucha para alcanzar esos paradigmas. Prueba de ello es, por ejemplo, el proyecto constitucional elaborado por Joaquín Infante en 1809 o la constitución, el proyecto constitucional de Narciso López de 1851. Por supuesto, también tenemos las constituciones mambisas, la constitución de Guaymaro del 68 o las constituciones de Jimaguayú y de La Yaya. O sea que los cubanos siempre luchamos por una ley, por alcanzar un paradigma que ya habíamos elaborado y que teníamos claro para derrocar el colonialismo. Inmediatamente después de ser derrocado el colonialismo español en Cuba, los cubanos fundamos una república, constituimos una nación a partir de la elaboración de nuestra primera constitución republicana, la constitución que es conocida como de 1901, que entra en vigor en 1902. Lamentablemente, esta constitución trajo consigo la enmienda Platt, enmiendas que nos impusieron los americanos para poder poner fin a su intervención militar y que, entre otros elementos como la utilización de bases navales y carboneras por todo el territorio nacional, le daba la posibilidad al gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente en la isla cada vez que fuese necesario. Como les decía, esta constitución entra en vigor plenamente el 20 de mayo de 1902, fecha que es pasada olímpicamente por alto por los Castro y solamente es recordada como el día que entra en vigencia la nefasta enmienda Platt. Pero el 20 de mayo fue mucho más que eso. El 20 de mayo es el día que termina la primera intervención militar americana. Es el día que entra en vigor nuestra constitución y toma posesión el primer presidente de la República, don Tomás Estrada Palma. Pero sobre todo, es el día en que se iza por primera vez nuestra bandera, la bandera de la estrella solitaria por la que tanta sangre habían derramado los cubanos. Como toda obra humana, la Constitución de 1901 no era perfecta y con el paso del tiempo se hizo necesario hacerle reformas, modificaciones para ajustarla a los nuevos tiempos que corrían en la nación. Después de la Revolución del 30 y con la eliminación de la enmienda Platt en 1936, el Congreso cubano decide hacer una reforma general a la Constitución. Para ello fue necesario primero hacer una modificación parcial del artículo 115, donde se establecía los mecanismos legales para poder modificar la Constitución. Este artículo
Básicamente decía que para hacer cualquier modificación a la Constitución, ya fuera parcial o general, era necesario que el 100% de los convencionales estuvieran de acuerdo, cosa que era muy difícil y que había impedido la realización de modificaciones, de reformas anteriormente. Este artículo fue modificado siguiendo el debido proceso y a partir de ahí se pudo realizar esta reforma legal a la Constitución de 1901. ¿Qué tal fue su magnitud? Que comenzó a llamarse Constitución de 1940 a partir de ese momento, tomando la fecha en que se aprobó esta reforma general, pero que básicamente es la misma Constitución de 1901 reformada. Y hasta aquí esta primera parte del video, donde hemos visto el surgimiento del constitucionalismo cubano y cómo nacimos con una constitución como república unitaria y evolucionamos hasta llegar a la Constitución del 40. En el próximo video vamos a estar analizando qué pasó en 1952, cómo se rompe el hilo constitucional y cuán ilegítimo es todo lo que vino después a partir de esta ruptura. Si te ha gustado el video, apóyame con tu like. Suscríbete si no lo has hecho ya y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Nos vemos. Chao.